La mayoría de nosotros ha escuchado en las parroquias, en las iglesias, en los centros religiosos, que el suicidio es condenado por Dios. No obstante, en ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Realmente el suicidio es condenado por Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos discernir leyendo la Biblia? De hecho, podemos ver todo lo contrario. Los suicidios se constituyen en la Biblia un acto de gloria, tal como lo oyes. Es un acto que enaltece a aquel que perpetra esta muerte contra sí mismo. Tú me dirás, pero eso es una locura. Y la respuesta es no, no la es. Es preciso entender que los suicidios en el mundo antiguo en realidad es la muerte de uno por el beneficio de todos. Por supuesto, no hay muertes en el mundo antiguo por estrés, por depresión o por problemas que hoy aquejan a las sociedades actuales. En el mundo antiguo, uno muere para que el resto de sus compañeros o conciudadanos no mueran. Y desde ese punto de vista, las muertes son heroicas. Aquí ustedes verán el libro del profesor James Tabor, cuyo título es Una muerte noble. Allí ustedes podrán ver, por ejemplo, cuál es el concepto de suicidio como muerte noble en la Biblia y el mundo antiguo. Acompáñenme, vamos a ver en los próximos minutos dónde, cuándo, cómo, las circunstancias y quiénes protagonizan los suicidios más inquietantes de la Biblia. Top 5. En la posición número 5 tenemos al rey Abimelech. Este relato aparece en el libro de los Jueces, en el capítulo 9, versículos 50 al 55. Y nos cuenta el relato que Abimelech, con su ejército, luego de la muerte de Gedeón, por supuesto, fue a una ciudad llamada Tebes a tomar esa ciudad. Es así que, habiendo ya casi logrado su cometido, los más importantes de aquella ciudad, las personas adineradas y nobles, se encerraron en una torre y subieron a ella. Él, con el objeto de hacerlas descender o de asfixiarlas, intentó prender fuego en la base de la torre. Y mientras intentaba prender fuego en la base, una mujer desde la parte de arriba lanzó una piedra de molino, la cual le cayó en la cabeza y le reventó el cráneo. Él, terriblemente adolorido y por supuesto agonizando, le pide a su escudero: por favor, termina con mi vida de una vez. No quiero que se diga Abimelech, el rey, fue asesinado por una mujer. Es así que su asistente o escudero lo elimina. Entonces, este es uno de los 5 suicidios, en este caso un suicidio asistido. Top 4. En la posición número 4 tenemos a un personaje ampliamente conocido. Su nombre, Sansón. Su muerte específicamente aparece en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículos 28 al 30. Cuenta el relato que Sansón era un juez con mucha fuerza y que todo el mundo quería averiguar cuál era la fuente de su poder y su fuerza. Después de ciertas pesquisas, una mujer llamada Dalila, con tretas y engaños, obtiene la información del mismo Sansón. La fuente de su fuerza radicaba en su cabello. Es así que un día lo emborrachan y, estando él en este proceso de ebriedad y dormido, le cortan el cabello. Él cae prisionero de los filisteos, los cuales le quitan los ojos, lo esclavizan y lo sacan a las plazas para burlarse de él como un animal enjaulado.
Miren al gran hombre fuerte, otrora, ahora reducido a nada, ciego, encadenado y enjaulado. Tanto duró la burla de los filisteos que no se percataron que el cabello de Sansón le empezó a crecer nuevamente. Entonces, un día, Sansón le dice a un pequeño: por favor, llévame donde están los dos pilares de este lugar en donde se sostiene toda la construcción. El pequeño lo lleva hasta ese lugar. Él le pide a Dios y le dice: oh Yahvé, te pido perdón por lo que hice. Ahora, otórgame por última vez tu fuerza. En ese momento, él tomó los dos pilares, los empujó fuertemente y los pilares cayeron estrepitosamente. Cuenta el relato que los que mató al morir él mismo, porque él terminó siendo aplastado por el edificio, fueron más que los que había matado en toda su vida como guerrero. Es así que el cuarto lugar es para el superfuerte Sansón. Top 3. Ya a la mitad de este top, los casos que nos quedan son cada vez más interesantes y más célebres también. En la posición 3 tenemos al rey Saúl. El relato que les contaré se encuentra en 1 de Samuel 31, del 1 al 6. Saúl había desobedecido sistemáticamente las indicaciones que Jehová le había enviado a él a través del profeta Samuel. Le solicitó que mate a cierto rey y no lo hizo. Le solicitó una serie de actividades las cuales él ignoró. El acto de Saúl que colmó la paciencia de Jehová fue ir a consultar a una bruja, a una nigromante, a una mujer que consultaba a los muertos, habiendo Jehová mismo prohibido dicha actividad. Entonces, él, temeroso a la inminente batalla que se aproximaba con los filisteos, fue donde la bruja y le dijo: dime, ¿puedo preguntarte algo? Él se había disfrazado, entonces la bruja no sabía que era Saúl. Le dice: por favor, hazme venir al profeta Samuel. Samuel sube y habla con él, y le habla como si fuera Samuel: ¿para qué tú me buscas si ya Jehová te ha quitado el reino? En ese momento la bruja dice: ¿qué? ¿Tú eres Saúl? Y cayó en la cuenta la bruja que sí, él era Saúl, pero se había disfrazado. De tal manera que al día siguiente se llevó a cabo la batalla. Lo sucedido era prácticamente inevitable. Saúl fue herido por unos arqueros. Las flechas le llegaron y lo atravesaron. Él, aún agonizando, le dice a su escudero: por favor, mátame. Estoy a punto de morir agonizando, pero no quiero que digan luego: Saúl fue matado por esos filisteos incircuncisos. Él le dijo: de ninguna manera, Señor, tú eres mi rey y nunca te mataría. Con las pocas fuerzas que aún le quedaban a Saúl, él se puso de pie, puso su espada en el suelo, se apoyó sobre su espada y la dejó que entre por su vientre y que salga por su espalda, perforándolo de lado a lado. Esa fue la forma en que Saúl acabó con su propia vida, prefiriendo que se diga: Saúl se autoeliminó, que Saúl fue asesinado por los filisteos. Esta fue la posición 3. Top 2. En la posición número 2 tenemos a un rey cuyo paso por el trono fue muy efímero. Su nombre, Zimri. Su historia aparece en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículos del 9 al 18. Zimri fue un tipo que conspiró contra el rey Baasa, rey de Israel, y aprovechando su estado de vulnerabilidad, al estar ebrio, le dio muerte cobardemente. Zimri mató a toda la casa de Baasa, sin dejar de ella ningún varón,
tampoco parientes ni amigos. Para asegurar que su golpe no fuera revertido por la familia, para asegurar que no fuera denunciado por los hijos o la familia diciéndole: tú no eres de linaje real, a ti no te corresponde asumir el trono, entonces mató a toda la familia. El texto dice en el versículo 12: así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Yahvé había dicho, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, provocando enojo con sus vanidades a Israel. Pero luego dice: cuando comenzó a reinar Zimri, reinó 7 días, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y Zimri ha matado al rey. Es decir, el pueblo no sabía. El pueblo estaba acampando para la guerra. Entonces Israel puso aquel mismo día como rey a Omri, general del ejército. Y subió Omri y todo Israel y sitiaron Tirsa, lugar donde se escondía Zimri. Entonces, viendo Zimri que habían tomado la ciudad, se metió a esconderse, por supuesto, en el palacio del rey. Y él prendió fuego a la casa del rey con él mismo adentro. De esta manera él halló horrenda muerte, prendiéndose fuego a sí mismo. Zimri estuvo en la posición número 4 de este top. Sin duda, hay algunos otros suicidios que podríamos haber explorado, pero consideramos que el que viene a continuación es quizá no solo el más horrendo, sino también el más importante desde el punto de vista teológico. Top 1. En la primera posición tenemos el suicidio de un hombre muy importante en el reino del rey David. Su nombre: Ahitofel. Consejero, hombre de confianza y mano derecha del rey David. Cuentan los relatos que uno de los hijos de David, el mayor, cuyo nombre era Amnón, un día le había subido mucho la temperatura, por tanto que su lujuria y lascivia se habían apoderado de su razón, de tal manera que llegó a perpetrar uno de los más reprobables actos: violar a su hermana Tamar. Fue en ese momento que, a modo de venganza, al cabo de unos días, su hermano Absalón mata a Amnón, quedando en la línea real de sucesión el mismo Absalón. Entonces, el consejero Ahitofel, sabiendo que Absalón quería reinar en lugar de su padre David, traiciona a David y establece una alianza con Absalón. Le dice: mira, yo daré consejos a tu padre para que él se comporte de manera errática, para que dé instrucciones e indicaciones al pueblo que no sean del agrado de éste y que por tanto el pueblo empiece a detestarlo. De esta manera, nosotros podremos sacar a tu padre David y tú te sentarás en el trono. Por supuesto, yo, dice Ahitofel, una vez que haya hecho esto, seré tu consejero. Pues está bien, acepto el trato, le dice Absalón. Ayúdame con esto. Hazme caer a mí en gracia con la gente y yo te prometo que tú serás mi consejero cuando yo sea rey. Las cosas se dieron así, de tal manera que un día David tuvo que huir, dejando solo el trono, y en ese momento su hijo poseyó el trono. Una vez en el exilio, desterrado y sin trono, David empezó a pensar: ¿por qué se han suscitado este orden de eventos? Llegando a la conclusión que había alguien muy cercano a él que lo había traicionado, cayendo en cuenta que su mejor amigo, Ahitofel, su consejero, su mano derecha, a quien él había confiado todos sus bienes y su reino, quien lo había traicionado. Él, que había logrado muchos amigos durante los años en que fue un forajido y bandolero, logró reunirlos nuevamente, juntó fuerzas y logró sacar
del trono a su hijo y volver a establecerse. Leemos en la Biblia lo siguiente: pero Agitofel, viendo que no habían seguido su consejo, preparó su asno y se levantó. Rápidamente se fue a su casa y a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Esta horrible forma de autoeliminarse, quitándose la vida a través del ahorcamiento en una soga, no era una forma común de suicidio en la antigüedad, pero es una forma sí muy singular que nos permite entender lo reprobable de su conducta, pero además nos permite entender otras cosas. Este ejemplo de Agitofel fue tomado por el evangelista Mateo, quien siempre desde el principio de su tratado quiere decir de una u otra manera que Jesús es y pertenece al linaje de David, que es el segundo David. Y cuando quiere presentar la traición de su mejor amigo Judas y el arrepentimiento de parte de este, coloca las mismas claves de lectura de Agitofel. Si Agitofel, mejor y gran amigo de David, lo traicionó y luego se ahorcó, lo mismo literariamente debía hacer Judas, mejor amigo de Jesús, quien lo traicionó, tendría que también ahorcarse. La muerte verdadera de Judas nosotros la podemos leer en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 1, en donde dice que él compró una finca con el dinero que le pagaron por traicionar a Jesús, y luego, estando en su finca, un día él se cae, se revienta las entrañas y sus entrañas salen fuera de su cuerpo. Todo indica que esa fue la muerte real, pero la muerte teológica, que significa mucho más para el autor de Mateo, es aquella que se inspira en el buen David, que confía en su amigo y que es traicionado, y que este amigo, en última instancia, se ahorca. Esta ha sido la posición número 1 de este top. Si te ha gustado la selección de temas, agradeceremos mucho que le des manito arriba. Esto nos permitirá seguir compartiendo contenido contigo. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que compartas con las personas que aprecias este contenido. Este ha sido el top 5, los suicidios más aterradores de la Biblia.